El estudio distrital de juventud es una apuesta en la que está concentrada en este momento la administración, que tiene como objetivo conocer el estado actual de los derechos de las y los jóvenes que viven en Bogotá. El estudio J14 es un estudio ambicioso que hace la Bogotá Humana, partiendo y reconociendo la necesidad de poder construir un documento idóneo que permita recoger las diferentes prácticas, pensamientos y expectativas de los y las jóvenes de la ciudad. Para establecer un estado del arte, una línea de base sobre cómo están los derechos de los y las jóvenes de la ciudad. Ese estudio involucra varias fases y varias acciones. Una primera tiene que ver con una encuesta distrital que se hizo a cerca de 11.000 jóvenes de la ciudad, con representación para cada una de sus localidades. Pregunta por 9 núcleos de derechos, además de establecer como una caracterización sociodemográfica de la juventud y hacer unas preguntas sobre percepciones en temas, digamos, coyunturales que son importantes para la ciudad. Pero adicionalmente también cuál es la visión que ellos tienen de la institucionalidad y de la política pública de la juventud. Esta encuesta se complementa con una mirada cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer grupos focales, a reunir grupos, a reunir parches, a reunir procesos juveniles, a conversar sobre los derechos de la juventud y establecer desde allí un poco cuáles son esos derroteros hacia futuro. Y que tiene el objetivo de profundizar, acercarse más a las voces de las chicas y de los chicos de la ciudad y profundizar determinados temas que quedan abiertos en la encuesta o que por los límites del instrumento no pudieron ser tocados por la encuesta. El distrito, pese a que cuenta con numerosos estudios, investigaciones, documentos sobre jóvenes, este documento se presenta ante la opinión pública, ante la sociedad, como el estudio más vasto, más grueso, más completo sobre la situación juvenil actual que asumen los y las jóvenes en la ciudad. El trabajo de la encuesta se hizo en simultáneo IDIPRON, Secretaría de Integración Social, y el Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura. El observatorio fue el encargado de hacer toda la operación, la aplicación del formulario. En este estudio los jóvenes pueden identificar 3 cosas fundamentales. En primer lugar, es verse a sí mismos de manera general en lo que piensan. Digamos que responde un poco a la pregunta ¿qué piensan los jóvenes en la ciudad? Los y las jóvenes. Entonces, digamos que recoge toda esa diversidad juvenil, recoge los diferentes contextos, recoge el enfoque diferencial. Es un estudio sobre percepciones, lo cual implica que son las voces de las chicas y de los chicos las que se están relevando, ¿no? Y eso va a dejar como una línea de base muy importante construida desde lo que ellas quieren, sienten, piensan, etc. En segunda medida, recoge un poco no solo qué piensan, sino cómo viven los jóvenes en la ciudad. Y bajo una lógica de derechos, la apuesta fue ahondar un poco la vida diaria del joven, qué es cómo vive, qué derechos se siente garantizados, cuáles son las principales problemáticas a las que se siente abocado, cuáles son sus angustias, etc. La importancia que tiene este estudio para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad es fundamentalmente tener información y herramientas para poder evaluar si las acciones que el distrito implementa, tanto el distrito como la nación implementa en las políticas públicas para la juventud, han sido pertinentes o no han sido pertinentes. Es saber si esas inversiones que el distrito ha hecho han permitido avances o no en términos de sus derechos. Y en tercera medida, es un documento que nos permite proyectar las expectativas de los y las jóvenes en la ciudad. Entonces, digamos, preguntarnos un poco qué expectativas tienen de su ciudad, qué expectativas tienen a 5 años. Este estudio también les permite a ellos conocer qué otros de sus edades, de su generación, están pensando de sí mismos. Una de las ventajas que tiene este estudio, en particular la encuesta y lo que tiene que ver con grupos focales, es que está diseñada para que se haga una lectura de esa realidad desde sus propias voces. El estudio J14 lo que aporta es un trabajo, un derrotero mejor, de lo que podría llegar a constituir la próxima política pública del distrito. Por esto tan importante
este estudio y tan oportuno realizarlo en este año porque ya para el 2016 la ciudad alista su nueva política pública. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que la política actual de juventud va hasta el 2016, es decir, estamos como en un momento de transición entre cerrando una política y ya empezando la formulación de la nueva. El estudio le aporta a la política pública de juventud un balance que nos permite saber hasta dónde llegó la política, qué impactos ha tenido hasta ahora, pero sobre todo nos establece los derroteros a futuro. Unos derroteros que en lo inmediato, ahora que se está discutiendo el presupuesto 2015, creo que vale la pena tener en cuenta estos resultados para saber qué inversiones requerimos hacer el otro año para fortalecer las acciones en la política pública de juventud. Y esperamos que sea una política pública que permita realmente garantizar y realizar los derechos de la juventud, tomando como base lo que la actual política pública ha logrado alcanzar. El estudio J14 permite identificar resultados ya muy concretos sobre la juventud, resultados que han sorprendido hasta los mismos juventólogos expertos en los temas, pero que también tienden a comprometer a toda la institucionalidad. Bueno, los resultados del estudio distrital de juventud son importantes para el IDIPRON, igual que para todas las entidades del distrito, específicamente para las que trabajan el tema de juventud, porque nos brinda datos concretos que nos permiten orientar nuestras acciones. Los resultados del estudio de juventud le exigen al IDIPRON potenciar todo el plan de trabajo y el plan de acción que adelantó en 2014. Toda vez que vienen proyectos nuevos, como el tema de generación de ingresos con Misión Bogotá, como el tema de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, como todo el tema de juventud en sí mismo, con el trabajo con procesos juveniles. ¿No? Para el tema, por ejemplo, de generación de ingresos y empleo, para el tema de educación formal, para el tema de participación y procesos organizativos. Hay como varias preguntas que nos van a dar un panorama más preciso sobre lo que están haciendo las jóvenes y los jóvenes en la ciudad en esos temas. De cara a 3 retos. El primero, articulación e intersectorialidad, que implica convocar a todas las instituciones de este gobierno distrital de cara a fortalecer los temas de juventud. Segundo, fortalecer los temas de la participación juvenil y marcar ya un escenario en esa participación juvenil de cara al post-conflicto, que es para lo que la ciudad de Bogotá viene preparándose en un escenario de paz y pone a los jóvenes como sujetos sociales para la paz. Hoy en día se tienen muchas ofertas institucionales, se hacen muchos planes, se hacen muchos programas, pero se hacen de manera desarticulada, se hacen solamente de manera sectorial o decirlo más una lógica de proyectos de inversión. Nuestros indicadores hoy en día son indicadores de eficiencia, de eficacia, no indicadores de impacto. Creo que el gran logro que puede construir la Bogotá humana es en verdad poder medirnos como jóvenes en qué situación estamos. Esta primera lectura es un inicio, digamos que por supuesto la encuesta, el estudio de juventud se presenta como en sí mismo un gran logro, pero es el inicio de todo, creemos, toda una construcción teórica, todo un debate político amplio de decir qué es la perspectiva juvenil y para dónde es que tenemos que ir, para dónde tenemos que invertir. Entonces, en primera medida, este estudio se va a presentar como el marco de referencia para el distrito, para las universidades, para la academia, para todo aquel que quiera hablar de política. Este estudio se va a presentar como el documento sine qua non de consulta para poder ahondar lo que es el joven en Bogotá. El IDIPRON y las entidades involucradas tienen como la tarea ahora de sentarse muy juiciosas con la información, establecer alianzas con diferentes sectores, con diferentes organizaciones juveniles, con la academia, con otras entidades, ¿no? Para sacarle jugo a esto y darle a la ciudad, digamos, no solo los insumos, sino también una línea analítica y una orientación estratégica más clara.